¿Es el sacrificio de la vaca roja importante o relevante para el cristianismo en nuestros días? En primer lugar, vamos a entender de dónde sale este supuesto mito de la vaca roja y su relevancia para el judaísmo en la actualidad. Este mito de que el sacrificio de la vaca roja indicaría que ya llegó el Mesías o sería un inicio a la era mesiánica no tiene ningún fundamento en la Biblia, sino una supuesta profecía de Rambam, Maimónides. En la Mishneh Torah de Maimónides está escrito: 9 vacas rojas se ofrecieron desde que se ordenó cumplir este mandamiento hasta la segunda destrucción del templo. La primera fue traída por Moisés, nuestro maestro, la segunda por Esdras. Otras 7 fueron ofrecidas hasta la destrucción del segundo templo. Y la 10ª será traída por el rey Mesías, que se manifieste pronto. Amén. Que así sea la voluntad de Dios. El rabino Banya Ben Asher escribe: el profeta Zacarías en ese verso escribe la eliminación de la muerte, el ángel de la muerte, etc. en el futuro. Emplea el símil de la gran montaña que será aplanada en ese momento, como el símil que describe la superación del mayor obstáculo en nuestras vidas en esta tierra antes de la llegada del Mesías. Esto es lo que Maimónides tenía en mente cuando estipula que la vaca roja será quemada por el Mesías, será la 10ª y la última, ya que en la ausencia de la muerte no habrá necesidad de más medios de purificación similares. El erudito de la Biblia hebrea Timothy Ashley comenta sobre este sacrificio. La ubicación del rito ha llevado a muchos estudiosos a negar su carácter sacrificial, aunque generalmente se refieren a paralelismos con la ofrenda de purificación. Muchos comentaristas modernos han estado dispuestos a ver el ritual de la vaca roja como una ofrenda de purificación. El doctor Baruch Levine escribe: la agenda oculta de Números 19 es el culto a los muertos. Directamente relevante a sus disposiciones están en las leyes de Levítico 21, del verso 1 al 15, que prohíben que los sacerdotes israelitas entren en contacto con los muertos durante el proceso funerario. El doctor y rabino Jacob Milgrom en su importante comentario a Números. En resumen, las cenizas lustrales de la vaca roja son el único vestigio de un exorcismo preisraelita pagano para la contaminación por cadáveres. Los legisladores sacerdotales de este ritual ya habían cortado sus raíces paganas y lo habían remodelado para que se ajustara a sus creencias y prácticas religiosas israelitas. Lamentablemente, a la iglesia cristiana se le ha vendido la idea de que el rapto secreto de Jesús y la posterior segunda venida no puede ocurrir a menos que exista el Estado de Israel, un tercer templo reconstruido en Jerusalén y se restablezcan los sacrificios de animales. De alguna manera, el regreso de lo que el libro de Hebreos llama tipos y sombras se ha convertido ahora en el clímax de la historia según el judaísmo. Uno de los desarrollos más extraños entre el judaísmo rabínico es esta fascinación por intentar criar esta vaca roja para ser sacrificada y allanar el camino para un tercer templo reconstruido. Algunos evangélicos y por supuesto el judaísmo rabínico prestan mucha atención a esa profecía de Maimónides que comenté al principio del video, ya que esta supuesta 10ª vaca roja indicaría la llegada del Mesías y la reconstrucción del tercer templo y así iniciaría la era mesiánica. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto, específicamente en el libro de Hebreos capítulo 9? En los versículos del 6 al 10. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículos 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y parecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El doctor Sigurd Girden comenta en el versículo 8, la elección de palabras apunta hacia la afirmación de que Jesús provee un camino nuevo y vivo a través del velo.
El punto de entrada estrecho y limitado que se le permitía al sumo sacerdote terrenal contrasta con el camino que conduce a la presencia de Dios por medio de Jesús. Antonio Piñero comenta: la descripción de la primera tienda está enmarcada por dos denominaciones peyorativas: santuario terreno en el versículo 1 y sus normas carnales en el verso 10. Implícitamente están indicando que lo inferior, la multiplicidad de los sacrificios carnales, habrá de ser reemplazado por el superior, el sacrificio único y espiritual del Mesías Redentor. El doctor Milton Terry comenta referente a estos versos: es importante que en esta y otras escrituras que hablan de la consumación o culminación de la era, despejemos de nuestra mente la impresión engañosa provocada por la traducción común fin del mundo. Una mala interpretación de esta frase es la raíz de muchas suposiciones erróneas. No es de sorprender que muy simples lectores del Nuevo Testamento supongan que la frase realmente significa la destrucción de la tierra material, pero tal error no tiene respaldo de los eruditos. El verdadero significado de aion no es mundo, sino era o siglo, al igual que su equivalente latino aevum, que refiere a un periodo de tiempo. El fin de la era significa el cierre de una época o era, es decir, la era o dispensación judía y mosaica, que estaba por llegar a su fin, como nuestro Señor lo indicó en múltiples ocasiones. El doctor R.C. Sproul sobre Hebreos capítulo 9. Este pasaje se refiere tanto a la primera como a la segunda venida de Cristo. El contexto de su primera venida es el fin de los siglos. Sin embargo, sus seguidores aún esperan que aparezca por segunda vez. Si la primera venida de Cristo en el fin de los siglos ya ocurrió y se ha pasado un tiempo considerable desde ese acontecimiento, entonces es imposible identificar el fin de los siglos con el fin del tiempo. Si la segunda aparición de Cristo aquí se refiere a su juicio sobre Jerusalén, aún encajaría dentro del marco de el fin de los siglos, un fin que no es el fin de todo el tiempo. En pocas palabras, cuando se refiere a la primera venida de Cristo, se está refiriendo al fin de la economía mosaica o al pacto mosaico, que incluiría tanto los sacrificios como el templo en Jerusalén. Así que la iglesia de Cristo no debe ni siquiera pensar en ese supuesto sacrificio de la vaca roja como algo referente a escatología o el fin de los tiempos, ya que la era mesiánica inició con la muerte y resurrección de Jesús. Y esa supuesta profecía, dicha por Maimónides, no tiene absolutamente nada que ver con ningún evento escatológico o del fin profetizado por la Biblia hebrea. El doctor F. Bruce nos da este importante dato en su comentario a Hebreos. Después del año 70 después de Cristo, la matanza de la vaca roja, que anteriormente se realizaba en el Monte de los Olivos, fuera del campamento, fue descontinuada y por lo tanto el agua de purificación no podía renovarse una vez que se agotaban las reservas existentes de cenizas. Según la Mishnah, el último sacerdote en matar una vaca roja fue Ismael ben Fabi, sumo sacerdote entre el año 58 al 60 después de Cristo. Entre los samaritanos se sostenía que lo único necesario para el ritual era un sacerdocio válido, no un templo o altar. Por consiguiente, la matanza y quema de la vaca roja continuó entre ellos hasta el año 1348 y las cenizas de esa última quema se conservaron hasta aproximadamente el año 1600. Se ha sugerido que la comunidad de Qumran, o los hoyos del Mar Muerto, también continuó realizando el ritual a pesar de su separación del templo, ya que poseían un sacerdocio legítimo. En la epístola de Bernabé alegoriza el ritual de la vaca roja detalle por detalle como un tipo de la cruz y el evangelio. Maimónides espera que la quema de la vaca roja se reanude cuando venga el Mesías, para que el agua para la purificación de la impureza pueda ser preparada nuevamente. También se vincula esta supuesta profecía de la vaca roja en la era mesiánica con la construcción literal de un tercer templo en Jerusalén, que para los judíos sería el inicio de la era mesiánica. Y muchos cristianos han caído en esta interpretación, ya que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 está escrito referente al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sin embargo, como veremos a continuación, no existe ninguna profecía bíblica con referencia a la construcción de un tercer templo, como comenta el prestigioso erudito Stephen Cook en su comentario para la Universidad de Yale. Es en el judaísmo posbíblico que Ezequiel 38 al 39 se estableció como un paradigma y una trayectoria escatológica básica que influyó poderosamente en la reflexión posterior sobre el fin de los tiempos y la era mesiánica.
Ya en los Targumes se refiere al Mesías venidero de Dios venciendo a Gog. De hecho, el Targum especifica que el tema de las profecías de Eldad y Medad durante las andanzas del Éxodo no era otro que el rey Mesías derrotando al ejército de Gog. Rashi, citando a Sanedrín de Isiatea, que es el Talmud, repite que Eldad y Medad profetizaron sobre Gog. Él señala que Zacarías también en el capítulo 14 profetizó sobre el ataque de Gog a la tierra de Dios. La visión del templo de Ezequiel 40 al 48 fue reinterpretada por la tradición judía y cristiana usando esquemas apocalípticos. Más adelante, tradiciones asociadas con Rashbi señalan la puerta oriental del templo como el lugar donde el Mesías, hijo de Efraín, luchará contra Armilus, el antimesías. Sobre esta base, algunos judíos consideran valioso ser enterrados en el Monte de los Olivos, mirando hacia la puerta oriental, con el deseo de saludar al Mesías en la resurrección. Con ideas similares, muchos cristianos llegaron a esperar una repetición de la entrada triunfal de Jesús por la puerta oriental del templo en la segunda venida. El Dr. Howard Schwartz, en su importante obra sobre el misticismo judío, Dios ha orado por la construcción del templo desde los días de Abraham e incluso antes. ¿Por qué debiera Dios orar por esto? Porque el hombre debe construir primero el templo terrenal y luego Dios enviará el templo celestial para que repose sobre él. Todo Israel en su conjunto es responsable de reconstruir el templo. Todos tienen una parte igual y todos están obligados a participar. Una vez que se construya, el templo terrenal servirá como la base para que vendrá del cielo. Esta creencia sirve como una de las principales motivaciones de los grupos fervientes en Israel, que están dedicados a la construcción del tercer templo, a pesar de que ya ha construido la cúpula de la roca musulmana en la que comúnmente se considera el sitio del templo. Al final de los días se llevará a cabo la reunión de los exiliados, el templo de Jerusalén será reconstruido y se escucharán los pasos del Mesías. Incluso ahora, Dios está secretamente construyendo el tercer templo muy por debajo de la tierra. Cuando lleguen los días del Mesías, el tercer templo se levantará desde abajo con la cúpula de la roca equilibrada encima de él. Uno de los eventos claves de la era mesiánica será la reconstrucción del templo. Este es uno de los requisitos que deben cumplirse antes del regreso de la Shekinah del exilio. Se entiende que este tercer templo de origen divino será eterno y nunca será destruido. En una versión del mito del tercer templo de Pesica de Rab Kahana, se dice que Dios reunirá 3 montañas y construirá el futuro templo allí. Cuando se construya el tercer templo sagrado, crecerá un árbol mágico en Jerusalén. Algunos dicen que las hojas de este árbol harán que los mudos hablen. Otros dicen que las hojas de este árbol harán que las mujeres estériles tengan hijos. Aquí, el árbol está asociado con la construcción del tercer templo, que solo ocurrirá en el momento de la venida del Mesías. El doctor G.K. Bell comenta, ¿qué quiere decir Pablo cuando afirma que el adversario del pueblo de Dios en los últimos tiempos se levantará en el templo de Dios para llevar a cabo su obra engañosa? Muchos creen que esto se refiere a la reconstrucción de un templo literal y físico para Israel en Jerusalén al final de los tiempos, y el establecimiento del anticristo en ese templo para engañar y ser objeto de adoración. Los problemas con esa interpretación son muy numerosos. Primero, 2 Tesalonicenses 2:3 no parece estar hablando de una apostasía de la fe dentro de un Israel concebido geográficamente. La mayoría de Israel no ha creído ni cree en Cristo, por lo tanto, no puede apartarse de una fe que no ha profesado. También es difícil concebir que el capítulo 2, versículo 3 aluda a una apostasía entre los incrédulos de las naciones que no forman parte de la iglesia visible, ya que no poseen una fe de la cual puedan apartarse. Más bien, el capítulo 2, versículo 3 parece aludir a una futura y masiva apostasía dentro de la comunidad de fe, es decir, la iglesia en todo el mundo. Además, que el capítulo 2, versículo 3 se refiere a un movimiento apostático masivo hacia el final de la historia de la iglesia y no en Israel, es evidente por la frase templo de Dios en el capítulo 2, versículo 4. Esta referencia al templo muestra que la comunidad de la iglesia es el lugar donde se cumplirán las profecías de los últimos tiempos sobre Israel y su templo. La misma frase, templo de Dios, se encuentra 9 veces más en el Nuevo Testamento fuera de 2 Tesalonicenses y casi siempre se refiere ya sea a Cristo o a la iglesia. Ni una sola vez en Pablo, otras 5 veces fuera de 2 Tesalonicenses, se refiere a un templo literal en Israel del pasado o del futuro. El antiguo templo físico de Israel no era más que una representación física de Cristo y su pueblo como el templo. Debido a que Jesús es el templo, Pablo en otros lugares se refiere a los creyentes como el templo de Dios, ya que han creído en Jesús y están identificados con Él como parte de su cuerpo.
Entonces, ¿qué significa que el anticristo se siente en el templo de Dios? No se refiere a algún templo reconstruido en el futuro en Israel, ni es probable que se refiera a alguna profanación pasada del templo en Jerusalén. En consecuencia, el sentarse en el templo de Dios probablemente no se refiere a la colocación literal del anticristo en el centro de un templo físico, sino un sentarse figurado, un acto de reinar. Esto se apoya aún más por la observación de que el libro de Apocalipsis utiliza la frase sentarse en un trono aproximadamente 15 veces para referirse a Dios, Jesús o a los santos en una posición de autoridad. Tal vez lo más apropiado sea la imagen negativa de Babilonia la ramera, que se sienta sobre muchas aguas, vestida como una sacerdotisa, que se interpreta como reinando sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas. En consecuencia, el capítulo 2, versículo 3 al 4, enseña que el agresor de los últimos tiempos entrará en medio de la iglesia y hará que ésta se vuelva predominantemente apóstata e incrédula. Luego tratará de tomar el control de la iglesia, llevando a cabo más engaños en ella. Esta es una de las razones por las que se llama el hombre de iniquidad. En esencia, el anticristo finge ser un legislador supremo y las leyes que él da contradicen las leyes de Dios en la Biblia. El espíritu del anticristo ya puede encontrarse flotando en medio del templo, la iglesia hoy en día, como se aclarará en el capítulo 2, versículo 7, pues algunos líderes en la iglesia cambian la palabra de Dios e incluso contradicen su significado. Por ejemplo, algunos cristianos confesos sostienen que los homosexuales no arrepentidos deberían ser ordenados al ministerio. Igualmente, a veces se argumenta que los miembros regulares de la iglesia pueden mantener un buen estatus en ella, incluso si no se arrepienten de practicar formas de inmoralidad. Esto es claramente en contra de las escrituras, es iniquidad. Además, muchos líderes de la iglesia hoy dicen que debemos ser aceptantes de otras religiones, sosteniendo que la sinceridad en cualquier tipo de fe puede ser un camino legítimo hacia Dios. En todos estos casos debemos tener cuidado con el espíritu del anticristo y confrontarlo manteniéndonos firmemente en la verdad de Dios. E incluso esta interpretación de que no es un templo físico es más evidente, ya que según el Talmud, cuando estaba todavía en pie el segundo templo antes de ser destruido por Roma en el 70, está escrito que nuestros rabinos han enseñado 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte nunca caía en la mano derecha, la lana escarlata no se volvía blanca y la luz más occidental del candelabro del templo no ardía continuamente. Es decir, la presencia de Dios se dejó de manifestar en el segundo templo, aún estando el templo en pie. Mucho menos ahora la presencia de Dios estará en ese templo, ya que ese templo será construido por un estado completamente secular y por algunos adeptos al judaísmo rabínico, una fe que es completamente apartada a la fe hebrea original. Para concluir el video, dos puntos principales. El primero, el sacrificio de esta supuestamente vaca roja o este mito creado por Maimónides no significa absolutamente nada para el cristianismo ni es ningún tipo de señal escatológica para el fin de los tiempos. Y como segundo punto, si Israel lograra construir un tercer templo, también sería algo completamente irrelevante para la teología y escatología cristiana, ya que no garantiza que la presencia de Dios estará en ese templo, ya que incluso en el segundo templo, donde todavía existían sacerdocio, sacrificios, ofrendas y todo lo relacionado con el Antiguo Testamento, 40 años antes de la destrucción, Dios abandonó ese templo. Gracias por ver este video. Dios te bendiga.